Nuevamente, buenas noches a cada uno de los que estén ahí conectados. Es importante que tengas tu Biblia ahí a la mano, porque algunos textos van a aparecer en pantalla y otros no. Pero lo que voy a intentar mostrar en esta noche es qué es lo que la Biblia dice con respecto a la iglesia verdadera. Quiero poder dejar, como siempre hacemos, que la Biblia hable. Y lo que voy a mostrar no lo muestro como adventista del séptimo día, sino que lo muestro como un lector de la Biblia. Eso quiero que quede claro, porque si no va a sonar como que fanatismo lo que estamos haciendo. Yo el tema que voy a presentar lo presento desde el lado de lector de la Biblia. ¿Está bien? No como adventista del séptimo día. Y ahora van a entender por qué. Entonces, aquí tenemos el primer versículo, donde vamos a intentar mostrar cuáles son las características de la iglesia verdadera según la Biblia, y después tratar de llevarte a pensar y a reflexionar según los grupos religiosos que hay en el mundo, cuál sería el que cumple con las características que vamos a ver. Entonces, el primer texto es Efesios capítulo 2, como aparece ahí. Yo lo voy a leer de la pantalla para no equivocarme, pero sería bueno que anotes estos versículos y después los puedas leer en tu casa tranquilo, tranquila, y puedas analizar lo que estamos hablando. ¿Qué dice acá? Dice Efesios 2, 19 al 22. Por eso ya no sois extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En él, todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué es lo que está resaltando acá? Y yo puse dos imágenes de lo que significa la piedra angular. La piedra angular es una piedra que cumple la función de sostener al edificio que se va a edificar, ¿no? Todo es apoyado sobre ese edificio, y la piedra angular se podía colocar tanto en una esquina así del edificio, como estás viendo ahí en la foto, como también se lo llama piedra angular en la otra foto, como verás, a la piedra que está en el medio de un arco, ¿no? Que es la que hace la mayor fuerza. Si vos quitas la piedra angular de un edificio o de una estructura, el resto empieza a ceder. Por lo tanto, siguiendo este principio, esta imagen, este ejemplo, la Biblia dice que Jesús es la principal piedra del ángulo, o sea, es la piedra angular. Hablando del fundamento de la iglesia. Por algo nos llamamos cristianos, porque todo lo que se llama cristiano se supone que está fundamentado en las enseñanzas de Cristo. Entonces, la primera característica de la iglesia bíblica, la iglesia verdadera, es que su fundamento, su piedra principal, su base, es Jesús. Y a partir de ahí viene todo lo demás. Por eso, el cristianismo, la base que tiene es que cree primero en Cristo. ¿Está bien? Después, por ejemplo, Efesios 4, 11 y 12, hablando de Jesús, dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Dice el texto, para la edificación del cuerpo de Cristo. La Biblia utiliza esta frase, cuerpo de Cristo, estas palabras, para referirse a la iglesia. ¿Está bien? Por ejemplo, Pablo lo usa mucho en 1 Corintios capítulo 12, donde dice que todas las partes del cuerpo son importantes, pero que trabajando por separado no sirven, sino que tienen que estar juntos. Entonces, acá vemos que hay una organización en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Por lo tanto, otra característica de la iglesia verdadera es que hay un orden y hay diferentes tipos de liderazgo y dones incluso, de apóstoles, de profetas, de evangelistas, pastores y maestros. Todo con el fin de que esto edifique al cuerpo de Cristo, es decir, a la iglesia. Hay otro texto que es que es súper conocido, que lo ponemos porque resalta justamente la otra característica de la iglesia verdadera, y la característica es de que utiliza toda la Biblia para enseñar, porque fíjate que el texto dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para. Entonces no estamos hablando de que usamos una parte de la Biblia para enseñar,
redarguir, corregir, instruir. No usamos solo una parte, usamos toda la Biblia, porque la Biblia es un todo. Aunque esté separado en Antiguo y Nuevo Testamento, no significa que son dos cosas diferentes, o que son cosas que fueron para un tiempo y para otro no. Es una misma cosa. La Biblia es un todo, ¿está bien? Se pregunta y se responde a sí misma. Entonces, otra característica de la iglesia verdadera es que utiliza toda la Biblia, que es inspirada por Dios, para enseñar y todo lo demás que viene ahí. Después, por ejemplo, este otro texto, que es súper importante, porque dice que Jesús recorría Galilea haciendo 3 cosas. Y esto se lo conoce como la famosa triple misión. Porque dice que él recorría enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿No? 3 cosas: enseñar, predicar y sanar. Y noten que cuando habla de sanación, dice toda enfermedad y toda dolencia, o sea, refiriéndose a la salud física. Si nosotros decimos que creemos en Jesús, si decimos que la iglesia verdadera está fundamentada en Cristo, como vimos los versículos anteriores, debemos practicar y hacer lo que Él hizo. Entonces, si Él enseñó, predicó y sanó, la iglesia verdadera, la iglesia bíblica, debería hacer lo mismo. Para enseñar, y necesitamos maestros y colegios. Para predicar necesitamos predicadores e iglesias. Y para sanar necesitamos profesionales de la salud y lugares donde la gente venga para ser sanada, como sanatorios, clínicas y hospitales. Entonces, otra característica que tiene la iglesia verdadera es que cumple con esta triple misión. No basta solo con predicar, hay que enseñar y hay que sanar. Y este otro texto, y acá me quiero detener, es para mí el texto por excelencia que presenta las características de la iglesia verdadera, aparte de todo lo que vimos recién. Porque recién vimos que Cristo es su fundamento, vimos que hay una organización y un orden, vimos que hay una triple misión, que es súper importante, vimos que se basa en toda la Biblia y enseña toda la Biblia, no una parte. Pero acá en Apocalipsis tenemos que prestar atención a los símbolos y vamos a tratar de descubrir esos símbolos. Dice Apocalipsis 12:17 que el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Nosotros tenemos que descubrir acá 2 símbolos que son importantes. Primero, ¿quién es el dragón? Y segundo, ¿quién es la mujer? Entonces, los textos no están en pantalla, está la referencia solamente. Y te invito a buscar. Por ejemplo, vamos a buscar en Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9 nos va a dar la respuesta de quién es el dragón, que nosotros ya podríamos sacarlo por deducción. Pero la característica de este culto y de todo lo que estamos haciendo es dejar que la Biblia hable. Entonces, Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ya sabemos quién es el dragón. Recordad que dijimos hoy que la Biblia se pregunta y se responde a sí misma. El dragón es Satanás, es el diablo. ¿Y qué es lo que hace? Dice el texto que engaña al mundo entero. Guarda. Porque si dice que engaña al mundo entero, nosotros somos parte del mundo. Ahora, ¿cómo lograr que no te engañe el diablo? Leyendo la Biblia. Porque su principal característica es el engaño. Él siempre falsifica lo que Dios hace. Si Dios hizo algo, Él va y lo hace casi igual. ¿Dónde encuentro la diferencia? Bueno, cuando estudio la palabra de Dios, ahí puedo descubrir el engaño. El otro símbolo, la mujer. ¿Quién sería la mujer? Bueno, hay muchos textos, ¿sí? Pero hay uno que en particular a mí me gusta, que es Efesios capítulo 5. ¿Me acompañás? Efesios capítulo 5, versículos 22 al 25. Fíjate los detalles que dice acá.
Abrí tu Biblia ahí, acompáñame, Efesios 5, 22 al 25. Dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y si te fijas un poquito más abajo, en el versículo 32, Efesios 5, 32, dice: grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Pablo, cuando escribe esta carta, utiliza la imagen de la mujer y el hombre, o sea, el marido y la mujer, para referirse a Cristo y a quién. Bien, a la iglesia. Entonces, ya descubrimos los símbolos de Apocalipsis 12, 17. Podemos decir que el dragón es el diablo y la mujer, la iglesia. Ahora, si tuviéramos que leer este texto de Apocalipsis 12, 17, ya con los símbolos descubiertos, diríamos así: entonces el diablo se llenó de ira contra la iglesia y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Y fíjate que te da las características de esta descendencia de la iglesia, es decir, de los que están dentro de esa iglesia, los miembros de la misma. Te da dos características. La primera dice que guardan ¿qué cosa? Bien, los mandamientos. Y luego dice, y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces ahora nosotros tenemos que descubrir qué significa esto. Bueno, guardar los mandamientos ya Pablo nos explicó la semana pasada. Fue súper claro lo que él habló. Sabemos que los mandamientos son ¿cuántos? Bien, 10 mandamientos. Ahora la pregunta es, ¿Dios quiere que guardemos todos los mandamientos o algunos? Y por lógica se supone que tienen que ser todos. Pero vamos a ver qué dice la Biblia. Por ejemplo, Santiago 2:10. Este texto nos dice: porque cualquiera que guarde toda la ley, ¿sí? Refiriéndose al decálogo, a la ley moral, a los mandamientos, a los 10 mandamientos. Cualquiera que guarde toda la ley, pero ofenda en un punto, se hace culpable ¿de cuánto? Claro, de todos. Es decir, si yo guardo 9 mandamientos, pero uno no lo guardo, ¿me sirve o no me sirve? No me sirve. Por eso siempre decimos que la matemática de Dios, en este sentido, es un poquito diferente a la nuestra. Porque para nosotros, 10 menos 1, ¿cuánto es? Claro, 9. Pero para Dios, 10 menos 1, en este caso sería 0. Porque o guardás todos o no guardás ninguno. ¿Qué quiere decir esto? Que el principio bíblico nos dice que el que guarda los mandamientos los tiene que guardar en su totalidad. Por lo tanto, esta iglesia que el diablo se enoja, esta iglesia a la que él persigue, que se llena de ira, debe guardar ¿cuántos mandamientos? Exacto, todos. Y ponete a pensar, si el diablo se enoja con una iglesia, porque fíjate el texto, resaltamos esto, el texto dice que el dragón se llenó de ira contra la mujer, no dice las mujeres, dice la mujer. ¿De cuántas mujeres estamos hablando? Por supuesto, de una, o sea, de una iglesia. Si el diablo se enoja contra una iglesia, ¿vos creés que esa iglesia está haciendo las cosas bien o mal? Por supuesto, está haciendo las cosas bien, porque si no el diablo no se enojaría. El diablo se pondría contento si estaría haciendo las cosas mal. Pero evidentemente esta iglesia está haciendo las cosas bien. Está teniendo a Jesús como su fundamento, tiene un orden y una organización, predica y utiliza toda la Biblia para enseñar, cumple la triple misión y ahora vemos que guarda los 10 mandamientos. Pero quiero mostrarte algo. Porque es interesante, ya que en el mundo actualmente hay más de 50.000 grupos religiosos. ¿Escuchaste el número? Sí, más de 50.000. Y el texto nos dice que hay una iglesia con la que el diablo se enoja. Por lo tanto, de esos más de 50.000 grupos religiosos en el mundo actualmente,
hay uno que es el verdadero. El resto son todas falsificaciones. La pregunta es, ¿cuál será esa iglesia? Entonces, yo hace muchos años ya estudié una materia que se llama religiones comparadas en la facultad, y a partir de ahí comencé a hacer un estudio de los grandes grupos religiosos mundiales, que hasta hace unos años eran 3 y luego agregaron un cuarto, hablando teológicamente. Se habla de 4 grandes grupos mundiales, de los cuales se desprenden los más de 50.000 que te mencioné hace un ratito. El primer gran grupo es el Islam, ¿sí? El segundo es este que estás viendo acá. Aquí tenés el tercero y aquí tenés el cuarto. Esos son los 4 grandes grupos mundiales religiosos, ¿sí? De los cuales se desprenden más de 50.000 grupos. Bueno, ¿qué es lo que piensa cada uno de estos? Si nosotros tomamos de estas características que vimos de la iglesia verdadera, si tomamos la de los mandamientos solamente, ¿sí? Vamos a tomar esa. Dijimos que tiene que guardar ¿cuántos mandamientos? Bien, 10, todos. Bueno, vamos a ver un poquito. Por ejemplo, el primer grupo. El primer grupo, cuando uno empieza a investigar, encontramos primero que guardan el día viernes. Los mandamientos dicen que qué día hay que respetar. Exacto, el sábado. Entonces acá ya estamos en problema. Porque si Santiago 2.10 nos dijo que el que ofende en un punto se hace culpable de todos, con un mandamiento que no guarden, ya quedan automáticamente eliminados del grupo verdadero. Pero aparte de guardar el viernes, también su regla de fe es el Corán, no la Biblia, que el Corán es un libro interesante, yo he leído un poco, tiene cosas muy buenas, muy similares a la Biblia, pero otras no. Y aparte, creen en la inmortalidad del alma. Es decir, te morís y te espera un paraíso con 72 vírgenes que te están esperando. Esa es la creencia. Por eso muchos de esta religión se inmolan, porque creen que lo que viene es mejor y no saben que están cometiendo suicidio y que, por lo tanto, su alma va a morir, no que va a seguir viva. ¿Está bien? Entonces, todas las ramas que desciendan de este grupo quedan automáticamente eliminadas del grupo verdadero, porque su base ya nos muestra que no están guardando los mandamientos. El segundo grupo. Este segundo grupo es interesante, pero tienen un problema. Primero, tienen dioses ajenos. Si vos recordás, habrás visto seguramente en algún documental de la India, por ejemplo, ¿no? De ahí viene el hinduismo de la India, que ellos adoran, por ejemplo, a la vaca. La vaca no la matan porque la consideran un dios, y de hecho la adoran. La vaca anda por la calle, caminando, se mete a los locales donde hay verdura, fruta, come de ahí, la dejan, no la espantan. También tienen un río que se llama el río Ganges, que es un río sagrado, donde van y se bañan, porque supuestamente en ese río, al bañarse en ese río se purifican de sus pecados, los puede sanar de las enfermedades. Es un río que está recontra contaminado. Es una contaminación terrible tiene, pero bueno, ellos lo consideran como un dios. Y los mandamientos dicen clarito, no tendrás dioses ajenos, no adorarás imagen ni nada semejante. Entonces ya tenemos un problema. Entonces no guardan los 10 mandamientos. Automáticamente todo lo que venga de este grupo religioso queda eliminado del grupo verdadero. Pero aparte también creen en la inmortalidad del alma, lo que es la famosa reencarnación, que esto se lo conoce como el samsara. El samsara es como un círculo infinito donde vos te morís y te reencarnás, te morís y te reencarnás, te morís y te reencarnás, así hasta que en algún momento de esas reencarnaciones lográs salir de ese círculo infinito, ese círculo vicioso, y alcanzás lo que se conoce como el nirvana, que es el sumum espiritual, y ahí alcanzaste el objetivo a perseguir. Y en ese círculo llamado samsara, podés reencarnar en un perro, en una hormiga, en una persona, en cualquier cosa. Y otro dato interesante es que creen en lo que se llama la fuerza interior, o sea, es decir, todo está en vos.
no hay una fuerza externa que te puede fortalecer como Jesús, como el Espíritu Santo, como Dios, sino que la fuerza está en vos y vos te tenés que unir con el universo para encontrar esa fuerza interior. Y de ahí vienen todas las creencias, por ejemplo, del yoga, del reiki y tantas otras prácticas que son comunes, de hecho, aquí en nuestras latitudes, y es por eso que los cristianos no practicamos estas cosas, por el trasfondo que tiene, que acabo de explicar, que es mucho más profundo también, pero hoy no vamos a profundizar ahí, ¿sí? Entonces, dentro de este segundo grupo religioso mundial, automáticamente vemos que queda afuera por no cumplir con los 10 mandamientos. El tercer grupo es este que estás viendo acá. Y este grupo es interesante, que es uno de los más conocidos. Este grupo se divide en dos. Primero tenemos los ortodoxos. Los ortodoxos tienen la característica de que guardan todos los mandamientos. De hecho, guardan el sábado. Ustedes seguramente han visto a alguna persona de esta rama vestida de negro, con sus cabellos con rulos a los costados, la kipá. Y ellos guardan todos los mandamientos, incluyendo el sábado, ¿no? el santo Shabbat. Y si tenés algún conocido, algún amigo, algún familiar de este grupo religioso, sabrás que el sábado es algo sagrado. Un mandamiento que la mayoría de los grupos religiosos del mundo no respeta. Entonces, vos ves y bueno, este grupo de los ortodoxos guarda todos los mandamientos, podría ser la iglesia verdadera. Pero tienen un problema, porque no creen en Jesús. No creen que Jesús es el Mesías prometido, ellos siguen esperando al Mesías. Y te quiero invitar a buscar el texto que aparece en pantalla. Primera de Juan, capítulo 2, no está puesto para leer en pantalla, lo vamos a tener que buscar. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 22 y 23, dice algo interesante, porque dice: ¿quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Es decir, si yo guardo todos los mandamientos, pero no creo en Jesús, no creo que Jesús es el Mesías, ¿me sirve? Y no, porque acá está diciendo que es mentiroso y que es el anticristo. Aparte, Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Es algo que va de la mano, el guardar los mandamientos y Jesús van de la mano, no se separan. Por lo tanto, podés guardar los mandamientos, pero si no lo tenés a Jesús en la fórmula, estamos en problema. Lo que vimos al principio, Cristo es el fundamento. Por lo tanto, este grupo queda automáticamente afuera. Pero, dentro de este grupo, hay una rama que se separó de los ortodoxos ya hace varios años, estamos hablando, bueno, no viene al caso, de muchos años atrás, que se los llama mesiánicos. ¿Cuáles son las características de los mesiánicos? Bueno, ya la palabra lo dice, ¿no? Pero también guardan todos los mandamientos y sí creen en Jesús como el Mesías. Entonces, podríamos decir hasta acá que dentro de este tercer grupo mundial hay una rama, que son los mesiánicos, que sí cumplen hasta ahora con las características que vimos en la Biblia. ¿Está bien? Por lo tanto, este grupo va a quedar en stand-by. Ahora vamos con el cuarto. El cuarto grande grupo mundial está dentro del cristianismo. El cristianismo ocupa más o menos el 33,3% del mundo. Hay lugares donde el cristianismo todavía no llegó, por ejemplo, la famosa ventana 1040 y tantos lugares más. Pero dentro del cristianismo tenemos grupos, permítanme el término, para ser dulce. Para ser dulce. Pero lamentablemente, la mayoría de esos grupos, que son de hecho los más conocidos por nosotros, te guardan todos los mandamientos menos el del día de reposo, porque han cambiado. En vez de guardar el sábado, guardan el domingo. Y ponete a pensar, yo no los puedo nombrar, como dije hoy, por cuestión de lo que exige el YouTube. Pero ponete a pensar en los grupos que están dentro del cristianismo que conoces. Y pensá cuántos guardan el día de reposo. Algunos ya sabemos que no solamente que no guardan el sábado, sino que encima tienen dioses ajenos. Pero pensá solo en los que no guardan el sábado. Son un montón. Por eso la mayoría guarda el domingo. Pero es interesante porque dentro del cristianismo solo 3 grupos guardan todos los mandamientos, incluyendo el sábado.
Y esos son los adventistas del séptimo día, que se me pasó poner esa parte, o sea, nosotros, los sabatistas, no sé si habéis escuchado de este grupo, y este otro que está acá. Estos tres grupos guardan todos los mandamientos, incluyendo el sábado. Pero, últimamente, el último grupo de esos tres comenzó a guardar el domingo. Están divididos. Algunas iglesias siguen guardando el sábado y otras ya empezaron a guardar el domingo. Están ahí, están divididos todavía con ese tema. Pero podemos decir que todavía se mantienen dentro de los que guardan los 10 mandamientos. Por lo tanto, de los 4 grandes grupos mundiales, podemos decir que solamente 4 guardan los 10 mandamientos. Pero acá estamos en un problema, porque Apocalipsis 12:17 dice que el diablo se enoja con ¿cuántas iglesias? Exacto, con una. Y acá tenemos 4. Ojo, de las últimas 3 que aparecen acá en pantalla, se han abierto alguna ramita por ahí. Que si tirás por internet te va a aparecer algunas ramas de esto, pero la base parte de acá, por eso pongo de esta manera, ¿está bien? Pero hay alguna otra denominación que salió de estas 3, que tiene un nombre similar, que también guarda los mandamientos, pero nacen de acá, por eso las puse así de esta manera. Entonces, 4 grupos religiosos guardan los 10 mandamientos. Ahora, la última característica, o sea, la segunda característica de Apocalipsis 12:17, es la que me va a dar el pie, la señal, para darme cuenta cuál de estas 4 vendría a ser la verdadera y cuáles son las falsas. Entonces, vamos a avanzar. Espero estar siendo claro hasta acá. Este estudio, de paso, esto no te lleva un día. Esto a mí me llevó un año de estudiar todo esto de los grupos religiosos del mundo, las características. Por eso, si querés meterte en el tema, es apasionante, es espectacular. Pero si no te interesa mucho, va a estar difícil. ¿Está bien? Esto no es una cosa que se preparó de un día para otro. Esto me llevó mucho tiempo prepararlo. Pero fíjate esto. Apocalipsis dijimos que presenta las 2 características de esta mujer, de esta iglesia, de los que pertenecen a esa iglesia, y vemos que guardar los mandamientos lo guardan 4 en todo el mundo, hay 4 grupos que te guardan los mandamientos al pie de la letra. Y no solo eso, sino que encima creen en Jesús. Pero la última característica, cuando dice tienen el testimonio de Jesucristo, esa nos va a ayudar a definir cuál es de estos 4. Vamos a meternos ahí, ¿te parece? ¿Me acompañás? Mirá, vamos a ir a Apocalipsis 19:10, donde nos va a explicar qué significa el testimonio de Jesús. Ahí Juan dice, yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús. ¿Qué hacen estos? Mantienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, le dice el ángel, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ya tenemos la explicación. Ya sabemos quién es el dragón, quién es la mujer, qué significa guardar los mandamientos, quiénes son los que guardan esos 10 mandamientos, y ahora sabemos que el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. La pregunta es, ¿qué es el espíritu de profecía? Porque acá viene la clave de todo. Bueno, mira, es por eso que dijimos que el tema de la iglesia verdadera va de la mano con el espíritu de profecía. No se pueden separar. Vamos a meterlo un poquito. ¿Qué es un profeta? Bueno, fíjate, Amós 3:7 nos dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto a sus siervos, los profetas. La palabra profeta significa aquel que habla de parte de. ¿Sí? Aquel que habla de parte de. En este caso, un profeta va a hablar de parte de quién. Claro, de Dios. Pero el texto nos está diciendo clarito que Dios no hará nada sin primero revelar ese secreto a los profetas. Entonces Dios les da un mensaje a los profetas que lo puede dar a través de visiones, a través de sueños, hablando cara a cara, ¿no? Eso es lo que la Biblia enseña, ¿eh? Profetas como Moisés, por ejemplo, hablaban con Dios, había una nube de por medio, pero hablaban como si estuvieran charlando, así como estamos charlando ahora nosotros.
Pero hay otros profetas que también recibieron sueños, recibieron visiones. Entonces Dios revela al profeta el mensaje que quiere dar y el profeta lo transmite al pueblo hablando de parte de Dios. ¿Sí? Entonces, dijimos que para entender lo que significa el espíritu de profecía, tenemos que ampliar qué es un profeta, qué es lo que hace. Entonces, un profeta habla de parte de Dios. Dios le revela y él transmite. Hablar de parte de. Joel 2:28 nos dice que profetas pueden ser tanto un hombre como una mujer, porque dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, varones y mujeres. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. ¿Queda claro? Un profeta puede ser un hombre como una, como una mujer. Primera de Corintios 12:28 dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. Este versículo está en el contexto de los dones que Dios le dio a la iglesia. Y 1 Corintios 12:28 dice que uno de los dones es ser profetas. Por lo tanto, ser profeta es un don. Muy bien. No cualquiera es profeta, sino a quien Dios le da ese don. No cualquiera es maestro, no cualquiera es carpintero, no cualquiera es albañil, no cualquiera es mecánico, no cualquiera es pastor, no cualquiera es médico. Cada uno tiene sus dones. Bueno, ser un profeta, acá dice el texto, también es un don. La gran pregunta sería: ¿cómo sé si un profeta es verdadero o falso? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, especialmente en nuestros tiempos, un montón de personas que dicen que son profetas. Hay algunos que salen por internet, que hasta dicen que son el Mesías prometido, se hacen llamar Jesús, o Mesías directamente, significa ungido, y andan por la calle vestidos hasta de la misma forma que se vestía Jesús. Pero la Biblia nos presenta, nos da las herramientas para saber cuándo un profeta es verdadero y cuándo es falso. Entonces ya vimos que un profeta es aquel que habla de parte de Dios. Dios le revela algo y lo transmite al pueblo. Vimos que un profeta puede ser tanto un hombre como una mujer, y vimos que ser profeta es un don. Ahora, ¿cómo saber cuándo un profeta es verdadero y cuándo es falso? Bueno, mira, ahora te voy a presentar las 4 características de un profeta verdadero, y con esto ir cerrando el tema. Espero que las anotes para después repasarlas. Las 4 características de un profeta verdadero. Vamos con la primera. Primera de Juan capítulo 4 versículo 1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Por qué? Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Como verás, el contexto del versículo está hablando de falsos profetas. Y dice acá que yo tengo que probar a esos espíritus, es decir, a eso que están diciendo estos profetas, si son de Dios. ¿Cómo pruebo yo si lo que el profeta está diciendo es verdad o mentira? ¿Con qué lo pruebo? Exacto, con la Biblia. Porque si la Biblia es mi regla de fe, si un profeta dice que viene de parte de Dios, entonces tiene que coincidir, lo que está profetizando, lo que está diciendo, tiene que coincidir 100% con la Biblia, ¿o no? Claro. De paso, recordá que un profeta no necesariamente predice cosas para el futuro, porque eso es un concepto erróneo. Muchos pensamos que, bueno, el profeta siempre va a hablar para el futuro, y no. El profeta habla primero para el presente. Y a veces, si Dios se lo pide, profetiza para el futuro. En la Biblia encontramos miles de ejemplos. ¿Está bien? Un profeta habla para el presente y habla para el futuro, pero por lo general suele hablar más para el presente. Porque el objetivo del profeta es transmitir un mensaje que viene de parte de Dios, que se necesita en ese momento. Entonces, 4 características de un profeta verdadero. La primera, que aparece acá, es que lo que profetiza o lo que está hablando tiene que coincidir 100% con ¿qué? Exacto, con la Biblia. Probar. Bueno, a ver, vos decís que sos profeta, listo, a ver qué estás diciendo, te escucho. Y todo lo que te dice lo filtrás a través de la Biblia. Primera característica. Segunda, en el capítulo, pero ahora los versículos 2 y 3 dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo,
el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Segunda característica, confesar que Jesús, o creer que Jesús vino en carne. Ahora, ¿por qué crees que resalta esto de que Jesús vino en carne? Porque esto tiene que ver con la humanidad de Jesús. Bueno, porque lamentablemente hay grupos religiosos que creen en la divinidad de Jesús, pero no en su humanidad. Y eso es un problema, porque si no crees en la humanidad de Jesús, no estás creyendo en su ejemplo, en su vida, en su sacrificio. Y si no crees en el sacrificio de Jesús, ¿cómo tenés perdón de pecados? Por eso es importante creer en la humanidad de Jesús. Por eso es importante creer que Jesús vino en carne. ¿Está bien? Segunda característica, creer que Jesús vino en carne. Un profeta verdadero cree en esto. No solo cree, sino que lo predica. Bueno, tercera característica. Mateo 7, 15 y 16 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y acá viene el detalle. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? La tercera característica es que el profeta verdadero tiene que vivir lo que predica. Por sus frutos los conoceréis. Si te está predicando algo, si está profetizando algo, si está hablando algo de parte de Dios, tiene que ser el primero en vivirlo. Porque si una cosa es lo que predica y otra cosa es lo que vive, entonces no es un profeta verdadero. Vivir lo que predica. Tercera característica. Y la cuarta y última. Deuteronomio 18, 20 al 22 dice: el profeta que tenga la presunción de pronunciar en mi nombre, dice Dios, una palabra que yo no le haya mandado pronunciar, o que hable en nombre de dioses ajenos, ese profeta morirá. Tal vez digas en tu corazón: ¿cómo conoceremos que esta no es palabra de Jehová? Si el profeta habla en nombre de Jehová y no se cumple ni acontece lo que dijo, esa palabra no es de Jehová. Por presunción habló el tal profeta, no tengas temor de él. La cuarta característica es que lo que el profeta dice se tiene que cumplir, sea para el presente o sea para el futuro. Se debe cumplir totalmente lo que habló, no en parte. Porque ya vimos que Dios es un Dios de todo o nada, ya lo vimos con los mandamientos. Dios no anda con vueltas. Para Dios es blanco o negro. ¿Estás o no estás? Como dijo Jesús, el que conmigo no junta, ¿qué hace? Claro, desparrama. ¿Está bien? Entonces, o lo que decís se cumple totalmente o no se cumple totalmente. Porque Dios no anda con medias tintas. Cuarta característica entonces de un profeta verdadero es que se debe cumplir totalmente lo que habló, sea para el presente o para el futuro. Repasamos. Las 4 características de un profeta verdadero. Tiene que coincidir 100% con la Biblia lo que dijo. Tiene que creer que Jesús vino en carne, es decir, creer en la humanidad de Jesús. Tiene que vivir lo que predica. Y tiene que cumplirse en su totalidad lo que habló, sea para el presente o para el futuro. Ahora vos te preguntarás, ¿qué tiene que ver todo esto con la iglesia verdadera? Tiene todo que ver. Porque nosotros vimos que Apocalipsis 12, 17 dice que la segunda característica de ese grupo verdadero es que tiene el testimonio de Jesús, que ya vimos que significa que es el espíritu de profecía. Y yo te dije, te pregunté, ¿qué es el espíritu de profecía? Bueno, y te dije que para entender eso teníamos que ver todo esto de un profeta. El espíritu de profecía es el don de profecía, el don que Dios le dio a la iglesia verdadera, de tener profetas, de predicar sobre eso, para que esos profetas guíen a ese pueblo, a esa iglesia. El espíritu de profecía es el don de profecía, es tener profetas, pero no falsos, sino verdaderos dentro de la iglesia. Entonces ahora, vos con estas características, al que dice que es profeta lo podés probar. Nosotros tenemos un texto muy importante que está acá en pantalla, segundo de Crónicas 20:20, donde dice, la parte que más me interesa es la del final, pero
Leemos del principio, dice, cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, puesto en pie, dijo, oídme Judá y habitantes de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Dios, en la iglesia verdadera, colocó profetas para guiar a esa iglesia. Pero no cualquier profeta, sino el que cumple con las 4 características que vimos. Por lo tanto, cuando nosotros vamos a las características de Apocalipsis 12:17, vemos que esa iglesia con la que Satanás se enoja no solamente guarda los 10 mandamientos, sino que tiene el don de profecía, es decir, tiene profetas que cumplen con las características bíblicas de profetas verdaderos que guían a ese pueblo, recibiendo un mensaje de Dios y transmitiéndolo. ¿Te acordás que hoy nos quedaron 4 grupos? Bueno, la gran pregunta sería, ¿cuál será la iglesia que cumple con las características bíblicas, habiendo explicado esto otro? Nosotros como iglesia creemos que este don de profecía, este espíritu de profecía, se cumplió a través del ministerio de Elena de White, a quien vos le aplicás las 4 características de un profeta verdadero y cumple todas a la perfección. Por ejemplo, vos le aplicás estas características a Nostradamus y no las cumple. Por darte un ejemplo. Cumple tal vez con 1 o 2, pero sabemos que Dios es todo o nada, así que tiene que cumplir con las 4. Bueno, la pregunta es, ¿cuántas de estas 4 iglesias tienen el don de profecía? Sus profetas cumplen con estas características. Y no solo eso, sino que predican del tema, viven el tema, enseñan el tema. Bueno, si vos investigás un poquito te vas a dar cuenta que este grupo no lo tiene. Solamente guardan los mandamientos, que es importante, pero también es importante tener el testimonio de Jesús. Este otro grupo tampoco lo tiene. Este otro grupo tampoco lo tiene. Y el único grupo que cumple con esas características es el que queda. Por eso hoy te dije al principio que esto no lo predico como un fanático o como adventista del séptimo día, lo predico como lector de la Biblia, porque cuando leí la Biblia y puse todas estas cartas sobre la mesa y busqué en todos los grupos del mundo, con este ejercicio que hicimos, el único grupo que cumplió con esta característica es la iglesia adventista. Y por eso decidí quedarme ahí, porque yo soy adventista de cuna, pero cuando empecé a pensar por mi cuenta, me pregunté, ¿estaré en el lugar correcto? ¿Será esta la iglesia verdadera? Y con todo este estudio me cerró. Me quedó claro el tema. Vos me podés decir, pastor, yo no pienso igual que vos, o podés decir, a mí no me cierra. Bueno, te invito a seguir investigando. Yo puedo estar equivocado tal vez, pero según lo que vimos en la Biblia, me parece que no estamos equivocados. Que es la única iglesia que cumple con esas características. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, a Elena de White, no solamente que cumple con las características de un profeta verdadero, sino que encima lo que escribe coincide 100% con la Biblia. Y ni hablar de que cree que Jesús vino en carne. Hay hasta libros enteros escritos sobre ese tema, como El deseado de toda la gente, El camino a Cristo, Palabras de vida del gran maestro. Por eso, hermanos, amigos, es importante investigar y pedirle a Dios que nos muestre a través de su palabra. Quiero cerrar con esto. Nosotros sabemos que a lo largo de la historia, Dios siempre tuvo un grupo fiel, un remanente. Remanente significa lo que queda, que ya algo vimos en alguna escuela sabática hace unos meses atrás. Dios siempre tuvo un grupo fiel. Y quiero invitarte a estudiar Daniel capítulo 8, Apocalipsis capítulo 10, donde nos muestra que el pueblo adventista nace de la profecía, no del movimiento protestante. La iglesia adventista nace de la profecía a partir del gran chasco del 22 de octubre de 1844. Y yo estoy convencido al 100%, no porque sea pastor de la iglesia adventista, como lector de la Biblia, que la iglesia adventista es la iglesia verdadera, adventista del séptimo día.
Estoy convencidísimo. Y cuando veo cómo los otros grupos religiosos en el mundo están dejando sus principios para ir detrás de costumbres humanas o de tradiciones, cada vez me cierra más. La Biblia enseña, por ejemplo, que el ecumenismo no es de Dios. Y una de las señales del tiempo del fin es que va a haber ecumenismo. Las iglesias protestantes se van a unir con la Gran Babilonia. Esa es otra señal importante de tener en cuenta. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Lo que quiero decirte con esto es que en la Biblia están las herramientas suficientes para darnos cuenta quiénes son aquellos que hacen las cosas como Dios pide. Y este texto habla en relación a eso, porque Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Claro, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, o sea, la segunda venida de Cristo, ¿no? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Fuerte, ¿no? No basta con profetizar en el nombre de Jesús, no basta con echar demonios en su nombre, ni hacer milagros en su nombre. Lo que Él quiere es que hagamos la voluntad del Padre. Ser obedientes a la palabra de Dios. Tal vez en esta noche estás escuchando este tema, que no sos adventista del séptimo día, no sabés qué es. Bueno, quiero invitarte a pensar como lector de la Biblia si estás en el lugar correcto adorando al Señor. Si en tu iglesia se cumplen con las características que la Biblia presenta. Si Jesús es su fundamento, si hay orden y organización, si cumplen con la triple misión, si utilizan toda la Biblia para enseñar o creen solo en una parte, si guardan todos los mandamientos y si tienen el espíritu de profecía o don de profecía. Hay que ir a la Biblia. Esto es lo que a mí la Biblia me deja. Y entiendo que el que va a entrar en el cielo es el que hace la voluntad del Padre. Por lo tanto, la iglesia verdadera debe hacer la voluntad del Padre. Pero hay algo más, y cierro con esto. En Juan 10:16, que es un capítulo donde Jesús utiliza la metáfora, la imagen del pastor y las ovejas para hablar de Él como pastor y nosotros como las ovejas, dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Nota el detalle. Jesús dice que tiene que traer otras ovejas que no son de este redil. Si Él está diciendo que tiene que traer a este redil es porque ya hay un redil, ya hay un grupo, ya hay un cuerpo de Cristo, ya hay una iglesia, ya hay un lugar donde está Jesús. Y entonces, ¿qué hacemos con esos más de 50.000? Bueno, no son los lugares verdaderos, son falsificaciones. Pero en esos lugares hay ovejas que Jesús tiene que traer. Y dice el texto, oirán mi voz, no cualquier voz. La voz de Jesús que habla a través de su palabra. Y dice, habrá un rebaño y un pastor, no más de 50.000, uno. Ya está en realidad, porque dice este redil. Y a ese redil van a venir todos. La Biblia enseña que hay un grupo remanente, hay una iglesia verdadera, en la cual va a haber un llamado para que todos los que están en las otras iglesias que son falsas salgan de ahí y vengan al redil verdadero. Espero haber sido claro. Lamentablemente en este medio, a través de este medio, no les puedo ver las caras ni contestar preguntas porque estoy solo. Pero a mí la Biblia me deja claro que hay un grupo verdadero que cumple con estas características. Yo creo que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y te repito, lo creo como lector de la Biblia, no como pastor o fanático o llamarlo como quieras. Por eso estoy en este lugar. ¿Puedo estar equivocado? Sí, yo me puedo equivocar, pero creo que la Biblia no se equivoca. Y quiero animarte, primero a vos, como miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que refuerces tu identidad. Hoy más que nunca. Porque hay un texto en Mateo 24 que dice que en el último tiempo Satanás intentará engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Es decir, a aquellos que Dios llamó para representarlos. A esos que están en esa iglesia, esa descendencia de esa mujer, que guardan los mandamientos, que tienen el espíritu de profecía.
Cuidado, lee la Biblia, no descuides tu culto personal, reforzá tu identidad, porque es fundamental para echar raíces dentro del grupo. Y a vos que tal vez no sos adventista del séptimo día, quiero decirte que Dios te está llamando a repensar tu situación y a rever si estás en el lugar correcto o no. Porque Dios no miente, Dios no falla, y lo que es claro, es claro. Deseo de corazón haber sido claro y me gustaría cerrar con una oración, invitándote a reflexionar en esto. ¿Te parece? ¿Vamos a orar? Querido Padre, en esta hora nos acercamos a ti en oración para orar por cada uno de nosotros. Primero, para poder reforzar nuestra identidad adventista y segundo, para que podamos predicar de este tema a aquellos que están en nuestro entorno. Señor, sabemos que cuando estemos más cerquita del fin, se va a dar el fuerte pregón, la última gran predicación al mundo, el mensaje del tercer ángel, y muchas personas se van a convertir en poco tiempo. Pero es importante que nosotros no nos desanimemos, no bajemos los brazos, no perdamos identidad, porque si tú nos llamaste a formar parte del pueblo verdadero es porque tienes un propósito. Si alguien en esta noche tenía dudas de este tema, ayúdalo para que repase los versículos, ore por esto y encuentre respuesta. Si alguien no lo tenía porque ya estaba seguro, utilízalo para compartir este tema con otras personas. Y si alguien lo escucha por primera vez, que pueda rever su situación, para que siempre se deje guiar por tu palabra. Perdóname si de alguna forma fui una herramienta errónea al transmitir este mensaje. Pero que este mensaje, Señor, pueda ser de utilidad para cada uno que lo escucha ahora como para el que lo va a escuchar grabado. Dejamos todo en tus manos y te agradecemos por la Biblia. Lo pedimos todo sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén.